Pablo Ramírez es un vecino del Cantón de Palmares, es educador, periodista y también presentador del programa Ruta CR, que si usted es un televidente fiel de Tele1, me imagino que más de una oportunidad lo ha visto. Y esta noche nos viene a acompañar porque nos viene a presentar ya de manera oficial su primer libro, Contando bajo la lluvia, que tengo aquí en mis manos. Bueno, primero, Pablo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, Jocelyn, gracias a vos, a los amigos televidentes, muy agradecido con el espacio. De verdad que estamos muy contentos con este proyecto, con este hijo. De alguna manera es como un hijo, lleva más de 9 meses de planificación y que quisimos aventurarnos a escribir, ¿verdad? Con mucho respeto para los grandes escritores, por supuesto, pero lo hemos hecho creo que con la misma disciplina, la misma entrega que lo hacen los grandes. No sé con la calidad, pero siempre le pusimos y le hemos puesto mucha emoción y mucho cariño a ese proyecto. Bueno, Pablo, anteriormente ya habíamos tenido Sí. una entrevista donde estábamos hablando sobre su presentación oficial. Sí. ¿Qué tal? Me gustaría iniciar hablando un poco cómo fue ese momento tan importante que yo sabía que era algo fundamental para su vida, dar este paso en la literatura, de escribir un libro. ¿Cómo fue ese momento? Fue el pasado 19 de diciembre. Primero agradecerte a vos, al equipo Tele1 que nos acompañaron esa noche y a todas las personas que nos acompañaron. Yo realmente todavía sigo impresionado porque hoy día el tema de ofrecer un libro no es algo que uno considere que es un producto muy llamativo en el mercado, a pesar de que hay un público por ahí cautivo que le gusta mucho consumir la lectura, que le gusta leer, que le gusta escribir. Teníamos pues un poquito de incógnita con respecto a cuánta gente nos iba a acompañar y afortunadamente nos acompañó mucha gente. Estamos muy agradecidos con los buenos amigos que nos acompañaron, no solamente Palmares, sino San Ramón, de Sarchí, vino gente de Puriscal, gente de San José, y estamos muy contentos. Fue una noche realmente mágica, realmente no habíamos tenido nunca la experiencia de presentar un libro. De alguna manera también experimentamos. Yo sé que hoy todo está un poquito inventado y a través de las redes podemos observar cómo se presenta un libro, pero al fin de cuentas cada presentación de un libro es un producto único, muy especial, muy específico, muy diferente, y lo hicimos de esa manera y me parece que fue una noche mágica. Yo la llevo en el corazón con mucho cariño, y es una de esas noches que uno quisiera perpetuar en el tiempo, ¿no? Bueno, Pablo, ese mismo día las personas pudieron adquirir su libro y demás. Sí. Sin embargo, antes de hablar un poco sobre las reacciones de las personas, de quienes ya lo obtuvieron, lo leyeron un poco, Sí. me gustaría, por aquellas, me imagino, que personas que nos están observando, que no conocen un poco, ¿de qué se trata Contando bajo la lluvia? Sí, se trata de las historias de todos nosotros. Yo las narro ciertamente en primera persona, muchas de ellas, pero también traté de personificar un poco las vivencias que todos vivimos, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es lo válido de un libro. Ciertamente, Jocelyn y amigos televidentes, yo creo que leer la historia de alguien a mí personalmente me parece muy interesante, pero si yo puedo de alguna manera identificarme en la historia de esa persona, creo que el libro adquiere mayor importancia. Y en ese sentido, pues las historias han sido bastante comunes a la gente. Nuestro primer día escolar, nuestros juegos infantiles, las series que veíamos, los programas de radio y las estaciones que escuchábamos, en una generación que creció ciertamente con la radio y que no crecimos con tanta distracción tecnológica. Esa era nuestra tecnología en los años 80 y todavía en los años 90. ¿Cómo vivimos una etapa del colegio sin teléfono? ¿Cómo nos comunicábamos cara a cara, los muchachos jóvenes? ¿Cómo fue nuestra época universitaria? Y algunas experiencias también que nos tocó vivir cuando uno crece. Cuando uno crece le pasan cosas muy lindas y también cosas muy duras, como perder a la primera persona de nuestra familia, cómo uno asume la muerte de alguien, cómo vivimos un novenario también, y bueno, cómo nos enamoramos por primera vez. Yo creo que son ciertamente, cada uno de esos temas, Jocelyn, creo que da para escribir un libro. En este caso, yo pues quise investigar sobre qué pasa si uno incluye 39 historias de esas en un libro, como si fueran un aguacero de historias, y por eso un poco se llama Contando bajo la lluvia, ¿no? Es muchas historias, muchos recuerdos, mucha nostalgia, mucha emoción que cae sobre nuestras cabezas y que podemos plasmar en un libro. Aprovecho para decir que es muy interesante que la gente se animara. Yo creo que yo quedaría muy contento si yo pudiera asistir este año a muchas presentaciones de libros de la gente, o presentaciones de sus proyectos.
decir, que grabaran un disco, que crearan algo, porque ciertamente escribir un libro era algo que yo creo que desde la primaria tenía en mente, pero no tenía la herramienta y a veces la voluntad. Pero hay que echarlo a andar y de pronto se puede hacer realidad, ¿no? Pablo, y de pronto puede verse como lejano, ¿verdad? Ese sueño de escribir un libro. Sí. De pronto aterra. Sí. Porque como bien lo mencionábamos, usted lo mencionaba en una entrevista que lo decíamos, como que lo veíamos como para cierto sector, Sí, y no sí, para sí. todo aquel que nos gusta contar, escribir. Es una muy buena pregunta porque yo creo que específicamente hay cosas que nosotros consideramos que pertenecen a una élite muy privilegiada, a unos dioses del Olimpo, a unas personas que están en otro nivel, en otra dimensión. Y ciertamente en el arte de escribir, como en el arte de cantar, de bailar, hay primeras divisiones, pero yo creo que lo podemos intentar, me parece a mí. Podemos intentar, ¿por qué no?, apuntar a lo más alto, aunque de pronto no podamos llegar en el primer intento, en el segundo, pero hacerlo. Escribir un libro es algo que la gente, yo he podido conversar con algunas personas que consideran, si no difícil, si no imposible, muy difícil. Y siempre me preguntan, ¿pero cómo se hace? Digo que también hay que tener disciplina porque hay que tratar de escribir a diario, si no a diario, pues cada semana. Y yo creo que escribir en este caso democratiza mucho los sueños. Esa es una frase que a mí me gusta mucho porque me parece que no es propio de unos seres humanos especiales o privilegiados de alguna manera, sino que son gente común, que ciertamente tienen un talento, pero me parece que un talento sin disciplina se desperdicia, creo yo. Pablo, volviendo un poco al tema de contando Sí. contando bajo la lluvia, Sí. como bien mencionabas, era como contar como una lluvia de historias, ¿verdad? Sí, correcto. Es básicamente lo que vemos en la carátula del Sí, libro, sí, ¿verdad? sí, Muy sí. representativa y que también tiene una historia, tanto el nombre como la imagen, ¿verdad? Que Totalmente. tiene relación con algo que a vos te gusta mucho. Sí, personalmente me parece, por ejemplo, la lluvia puede representar también lágrimas. Uno ríe, cuando uno llora, uno puede llorar de alegría, de tristeza. Eso es algo que a mí me gusta mucho porque, a fin de cuentas, son emociones. Y también es muy melancólica la lluvia, el sonido nos acoge mucho, nos arrulla en la noche, pero en el día pasa algo que huimos de ella, ¿verdad? Yo creo que es muy humana la lluvia, es un fenómeno que de alguna manera nos corteja. Y también, bueno, hay un elemento que está presente y los que les gusta el cine saben que en el año 52 hay un musical de Gene Kelly que se llama Cantando bajo la lluvia. Y bueno, es una escena maravillosa en el cine, pero sobre todo me gusta mucho la representación de Gene Kelly en esa película porque él vive un momento de felicidad plena. Después de que la muchacha que él corteja le dice que sí, la deja en su apartamento y él baila bajo un aguacero en la noche con traje. Algo totalmente descabellado si lo vemos desde el punto de vista lógico, pero si uno lo ve desde el punto de vista de dejar rienda suelta y de vivir la alegría, esos 4 minutos y medio son maravillosos. Entonces a mí me gusta mucho porque creo que todos buscamos vivir felicidad, aunque sean 4 minutos y medio, ¿verdad? Ese es el tema. Pablo, la editorial, muy importante. ¿Con quién Sí, decidió? la editorial, estoy muy agradecido, Jocelyn, con ellos. Edinexo trabaja con sueños, yo digo, y permiten un acompañamiento al escritor de alguna manera primerizo como yo, y nos acompaña, nos asesora, nos ayuda, pero sobre todo nos da licencia, porque obviamente que cuando uno investiga con otras editoriales, pues tienen algunas, digamos que requisitos muy rígidos con respecto a eso, ¿no? Que no pongas esta palabra porque no es correcta. Eso es un tema, ¿verdad? Hay algunas palabrillas que no son políticamente correctas en el libro, pero es que son historias de así, ¿no? No hay otra manera. Hay veces uno tiene que decir una frase que hay que decirla de esa manera. Es más de una jerga popular que de un lenguaje literario, pero me parece que es más válido porque la gente que termina leyéndola termina identificándose con eso, ¿verdad? Y esa es otra, buscamos que el lenguaje sea lo más costarricense, palmareño, vallecentralino de todos, y no también rebuscar, digamos, algunos conceptos que no sean tan en nuestro contexto, ¿no? Qué importante eso, Pablo, porque hay muchas personas que de pronto también le huyen a la lectura, de pronto por no comprender, que de pronto piensan que todos los libros son de un lenguaje pues muy complicado. Y también me gustaría saber para qué tipo de público está abierto Contando bajo la lluvia. Hay un tema, esa pregunta es también muy buena porque la han adquirido adultos mayores
Don Carlos Ramírez tiene 72 años, con el permiso de él, digo su edad, 72 años, es un señor de Moravia, ahora vive en Coronado, y él adquirió el libro y lo ha disfrutado muchísimo. Tracy Jiménez es una chica de Sarchín, y ella tiene creo que 15 años. Ella lo compró y me pidió otro para obsequiárselo a su abuelo. Y entonces, y creo que las generaciones lo pueden leer. Me parece que quienes lo vivieron tienen una mayor significancia, quienes vivieron esa época, la época que se relata un poquito ahí. Y quienes no, pues de alguna manera conocen un poco la vida de sus padres o de sus abuelos, porque nos permitimos ir un poco más allá. Mira, hay un tema, por ejemplo, Jocelyn, que las nuevas generaciones no conocen, los que tienen mi edad saben. Nosotros vimos llegar la televisión a nuestra casa y después vimos llegar la televisión a color, el microondas, el internet, el teléfono celular, nos tocó ver llegar, es decir, darle la bienvenida. Hay generaciones que no. Vos sos una muchacha bastante joven, me parece que naciste con muchas de esas cosas, y hay algunos chicos de colegio todavía también que aún más nacieron con eso, pero nosotros nos tocó adaptarnos, y en ese sentido, lejos de ser un problema que tal vez en ese momento lo fue, en perspectiva se ve muy interesante, porque podemos comparar un antes y un después, y yo creo que pocas personas pueden ver como ambas caras de la luna. Me parece que eso es algo muy interesante, muy bonito. Pablo, y aquí vemos que hiciste una recopilación de temas muy variados, como Sí. decías, que bueno, que nos habla un poco de la llegada de la tecnología Sí. y demás. ¿Cómo fueron dándose cada uno de los temas Sí. en el trayecto, y cómo hizo para decir, ok, estos son los que voy a colocar en este primer tomo? Sí. Porque hablabas de que tienes aún más por ahí por sacar. Eso es una muy buena noticia. Dejamos muchas historias por fuera, pensando en que podamos hacer una segunda edición con el favor de Dios y el apoyo de la gente, y escogimos una que fueran como fotografías, Jocelyn, amigos, que fueran como fotografías de nuestra historia un poco, ¿verdad? Como un álbum de fotos. Por cierto, hablamos un poquito del álbum de fotos, que antes era muy común en los hogares tener un gran libro con las fotos impresas, ¿no? Y la familia se reunía a verlas y a reír, porque para comparar peinados, ropas, edades, etcétera. Y eso un poquito ha pasado, ¿verdad? La foto física ha pasado. Entonces tratamos de que el libro sea una fotografía de diferentes etapas de nuestra vida, y que podamos vernos reflejados en ellas, y creo que está todo bien representado desde el momento de nuestro bautizo hasta el momento de nuestra adultez, con todo lo bonito, lo feo y lo bueno de eso. Y creo que está muy bien logrado en ese sentido, ¿no? Que es como si fuera una pequeña película, un viaje en el tiempo. Y tal vez no sea tan interesante que sepan la historia de nuestra primera comunión, pero creo que la mayoría de costarricenses hemos hecho la primera comunión y podemos comparar un poquito y podemos recordar de pronto también. Un poco también, Jocelyn, y permítame que agregue, es recuperar un poco la tradición oral. Yo creo que eso es muy importante, que escuchemos a los mayores, a los abuelos. Ellos tienen mucho que decir y tienen historias maravillosas. A mí me encantaría que hubiese algún proyecto, alguna forma de que todo el conocimiento que los abuelos y los adultos mayores tienen pudiera quedarse plasmado para que no se vaya con ellos. Cuando ellos se van físicamente, nos duele mucho, pero también nos duele que se vaya su conocimiento y sus historias. Y yo creo que es importante, al menos, si no las vamos a plasmar, a grabar o a escribir, que las escuchemos. Yo creo que eso es muy importante. Pablo, y ya que lo menciona también, este proyecto del libro tiene un significado más allá de ser un sueño propio, porque Sí. mencionabas lo importante que fue la figura de tu abuela para esto. Sí, totalmente. Nos tocó a muchos costarricenses de esa época y de hoy crecer en hogares que no calzan, digamos, con esa visión tradicional de la familia, ¿verdad? Es decir, yo crecí en un hogar sin padre y mi madre era una muchacha muy jovencita y entonces ella salía a trabajar. Entonces la persona con la cual yo crecí fue con mi abuela, y a pesar de ser una señora, Jocelyn, que tenía poca preparación desde el punto de vista académico, apenas la primaria incompleta, yo pude de ella aprender muchos valores, pude aprender a ser, yo creo que un mejor ser humano, y me enseñó desde su óptica de mujer, de esposa, de abuela, de madre, me enseñó un poco a ver el mundo, ¿verdad? Con todo lo bueno y tal vez con algunas falencias que uno pueda encontrar en eso, por supuesto. Yo siento que a muchos de nosotros nos faltó la figura paterna para tener ciertas seguridades, me imagino, pero algo que yo le agradezco muchísimo y que me parece maravilloso
es que me enseñó a leer y a escribir. Y yo no puedo dejar de maravillarme. Yo que he intentado enseñar algo a jóvenes, es muy difícil enseñar, es muy complicado. A pesar de que usted considere que usted sabe, es muy difícil. Y yo no puedo visualizar a ella, mientras hacía las labores domésticas, la dificultad que tenía para enseñarme las letras y los números, y la disposición mía, por supuesto, pero sí lo pude lograr. Y en ese sentido, cuando escribí el libro, lo hice como un homenaje a ella porque me enseñó a leer y a escribir. Y eso es una cosa maravillosa, eso es un legado que permanece para siempre en el tiempo. Pablo, estamos en una región que estamos envueltos de arte, ¿verdad? Vemos muchos Sí. artistas, músicos, poetas, escritores, en fin. ¿Qué le dirías, bueno, ya viendo este sueño ya plasmado, para que no se encasillen en el miedo, en el que esto no es para mí, Sí. para que se lancen y hagan su sueño pues realidad? Sí, y sobre todo, Jocelyn, muy importante lo que mencionas, y amigos, todos tenemos de alguna manera una actividad a la cual nos dedicamos para ganarnos la vida, es importante, pero tenemos como salidas laterales, me parece a mí, porque lo maravilloso que tiene el ser humano es que siempre tenemos muchos intereses diversos, muchas habilidades y muchos talentos. Lo que pasa es que uno termina pues conformándose, uno dice, bueno, o se acomoda en una sillita para siempre, y cuando te das cuenta pasaron 30 y 40 años y se te fue la vida haciendo algo. Puede ser que lo hayas disfrutado, pero hay muchas cosas que uno debería explorar, como botoncitos que uno debería tocar, y creo que o teclas, y en ese sentido creo que pueden salir cosas muy buenas. Por el caso de un poeta, de un cantante, he visto que hay muchos muchachos que han decidido grabar, que han decidido escribir, incluso adultas mayores que las veo con artesanía, haciendo esos trabajos, y yo creo que eso es maravilloso, porque creo que nos hace seres humanos más plenos, más integrales y mejores en ese sentido. Creo que en la medida que exploremos nuestras habilidades también nos exigimos y terminamos siendo mejores personas. En ese sentido creo que la pregunta está muy bien ubicada, porque si bien es cierto, tenemos una labor a la cual nos dedicamos desde el punto de vista de sobrevivir, hay otras cosas que nos generan mayor realización y plenitud, y creo que bueno, cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? Pero en el caso de mi persona, pues escribir es un placer y una terapia también. Bueno, Pablo, ha sido muy provechoso tenerlo acá, pero antes de despedirnos, sería bueno, me imagino que muchas personas se estarán preguntando dónde pueden conseguir el libro. Sí. ¿Y qué valor tiene este? Sí, el libro lo estamos ofreciendo en Papelería Fénix, en Palmares, detrás de la terminal de buses de Carvaches, lo que era frente a la antigua Soda Ángela, hoy es La Casona, restaurante La Casona. Ahí está Papelería Fénix, tiene un valor de 8.500 colones. También estamos buscando, ya casi vamos a ofrecerlo en San Ramón, ya casi le estaremos comunicando a través de nuestras redes sociales, o también puede comunicarse con mi persona al teléfono 8812-5750, 8812-5750, o en el Facebook que está con nuestro nombre, José Pablo Ramírez Méndez, y ahí podemos hacer envíos. Ya hemos enviado, por cierto, no me preguntaste, pero sí te cuento, hemos enviado a México, a Argentina, también a Venezuela, allá en Caracas, y también nos queda todavía Salvador y Honduras, buenos amigos que nos han pedido, y hoy con las ventajas que tenemos a través de redes sociales podemos contactar con ellos y hacer una entrega lo más pronta posible. ¿Alrededor de cuántos ejemplares se han vendido? En este momento, pues una buena pregunta, creo que 120 ejemplares aproximadamente, que considerando que lo presentamos el 20 y que vinieron fechas, el 19 lo pusimos solamente el 20, y que son fechas un poquito atropelladas, que la gente anda en otras cosas, no precisamente comprando libros, me parece que ha sido un buen número, pero estamos con el deseo de que se nos acaben y de pronto vendrá algo más, yo sé. Perfecto, bueno, ya lo saben, a conseguir su libro Contando bajo la lluvia de Pablo Ramírez, además de apoyar el Gracias. talento de Occidente también, bueno, y costarricense, Pablo, ¿verdad? Sí. Una manera de incentivar la lectura, ¿verdad? Que de pronto la hemos perdido un poquito por ahí. Gracias Jocelyn, a vos, a los compañeros de Tele1 por el espacio, muy agradecido, y esperamos que puedan seguir contando bajo la lluvia. Muchísimas gracias, Pablo. Ustedes continúen con más de Informativo 1.